Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Habla el Pueblo, 39 años transmitiendo la voz del Perú. Comenzamos la semana y antes de presentar los temas de esta noche, permítanme un comentario, ya que el último sábado apareció una norma en el diario oficial El Peruano, normas legales, vamos a verlo aquí, de economía y finanzas. Se trata de un decreto supremo, los decretos supremos 156 y 157/2012F que aprueban operaciones de endeudamiento externo con el BID. Es verdad que con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, puede haber una serie de convenios, hay pagos que se hacen, en fin. Sin embargo, para quienes comienzan a conocer cómo en el Perú hay superávit fiscal, cómo hay casi 60.000 millones de dólares en reservas, es decir, una bonanza tremenda, los gobiernos regionales y el Ejecutivo se dan el lujo de no invertir en obras. El Ejecutivo en promedio, estamos, fíjense, entrando a septiembre y solo ha gastado el 20% de su presupuesto. Pero aquí, estos decretos supremos nos llevan a un endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo vemos de esta manera, fíjense ustedes, artículo primero, aprobación y condiciones de la operación de endeudamiento, por un monto de 35 millones de dólares americanos, destinada a financiar parcialmente el proyecto de innovación para la competitividad. Y estamos entonces obligados a pagarles. La cancelación de dicha operación de endeudamiento externo será en 25 años, mediante cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales, venciendo la primera cuota a los 7 años y 6 meses a partir de la suscripción del contrato de préstamo. Tenemos tanto dinero, pero ya tenemos deuda por 35 millones de dólares para pagar, por supuesto con un interés que después de todo no es moco de pavo, hay que cumplir con esto, pero ¿por qué nos endeudamos si tenemos tanto dinero en el Banco Central de Reserva? Dice, para el proyecto de innovación para la competitividad. ¿Y por qué no nos endeudamos para hacer cárceles? Porque la policía, con tanto patrullero que va a llegar pronto, van a capturar a muchos delincuentes o supuestos delincuentes, y cuando estos tengan que ir a la cárcel, no hay cárceles. Es interesante este tipo de endeudamiento, ¿no? Y estamos acá sujetándonos a intereses a 20 años y por supuesto a las generaciones que vienen. Es interesante reflexionar en este tipo de normas. Un país rico como el nuestro ya, porque así es rico, un mendigo sentado en un banco de oro endeudándose y con normas publicadas aquí en el diario oficial El Peruano, firmado por el ministro Castilla, que tiene que ver y supervisar lo que va a hacer la OCE. Ministro Castilla está obligado en este momento a implementar todas las reformas en las compras y adquisiciones del Estado. Nos referimos a su reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Bien, después de este comentario vamos a saludar al panel. Desde acá saludamos a Alfredo Gildemeister, que se encuentra de cumpleaños. A él y a toda su familia un abrazo desde Habla el Pueblo, desde el equipo técnico y periodístico. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Gracias, Rafael. Buenas noches, amigos televidentes. Ahora desde esta tribuna muy agradecidos por su preferencia. Hay dos noticias que me han llamado la atención hoy día. Las dos tienen que ver milagrosamente con el Estado y creo que son positivas. La primera, la presencia del presidente de la República en San Martín, ha dado una cifra que me parece interesante, 2.700 millones de soles para el tema que involucra la nutrición infantil. Me parece muy importante. Esto involucra atención primera infancia, atención a la madre gestante, dotación de vacunas, entre otras cosas como alimentación, por ejemplo. Me parece un punto bastante importante. Además, se ha comprometido a las regiones a un trabajo conjunto para poder hacer esta tarea para muchos titánica, ¿no es cierto?, de acabar con la desnutrición infantil. Y otra, que por fin parece que la Contraloría General de la República se hizo una, o parece que se va a hacer una, porque todavía no lo concreta totalmente, pero se va a poner un portal llamado Infobras. Este portal Infobras supuestamente tiene el detalle de todas las obras que va a realizar el Estado o el gobierno, ¿no es cierto?, todas las obras públicas pormenorizadas, las empresas que están ahí, el tiempo, el gasto y demás cosas. Así es que eso me parece importante para poder hacer un seguimiento y por un tema de transparencia. Correcto, muchas gracias, José. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Vargas Aya. Muy buenas noches. Buenas noches, a las órdenes como siempre. Bien, entonces estamos listos para entrar al primer tema. Recuerden ustedes lo siguiente: Manuel Velarde fue jefe de la SUNAT. Hacia septiembre del año 2009, él presenta ante el Congreso una lista
de diversas empresas que tenían al 2009 deudas con el Estado, entre ellas medios de comunicación. Manuel Velarde declaró entonces que iba a luchar contra los evasores de impuestos, contra la elusión también, y de alguna forma cobrar la deuda enorme que llegaba entonces a 48.500 millones de nuevos soles, pero 2 meses después, en diciembre, él tuvo que renunciar, porque hubo cambio de ministros y todo lo demás. Entonces salían los funcionarios que estaban con determinado ministro. Se frustró la labor que estaba realizando Manuel Velarde, una labor valiente y agarrando al toro por las astas. Esas cifras que dio entonces el jefe de la SUNAT se fueron precisando no solo en septiembre, sino también en noviembre, octubre y noviembre, y señaló que había 13.000 millones exigibles coactivamente. También señaló que no le temblará la mano y que iniciará acciones contra los más grandes deudores del país. Estaban inmobiliarias, clubes de fútbol, productoras de televisión, medios de comunicación. Ellos eran los principales morosos. Después de Manuel Velarde, nuevamente llegó el silencio, hasta el día de hoy. 10 años antes de que estuviera Manuel Velarde, se juntó esa gran deuda de 48.000 y pico millones de soles, que hoy debe ser mucho más con los intereses. Se fue él y por supuesto nuevamente ha llegado ese silencio. Vamos a ver el siguiente informe, amigos televidentes, y desde ahí plantearemos la pregunta y el debate con el público. Mucha atención a lo que señala este informe. Veamos. Desde que el entonces jefe de la SUNAT, Manuel Velarde, diese a conocer la enorme suma por concepto de deuda tributaria, ascendente a 48.500 millones de soles a finales del 2009, y desde que mostrara sus mejores esfuerzos para cobrar a los deudores con cobranza coactiva por más de 13.000 millones de soles, no ha habido hasta ahora otro titular de la SUNAT que haya continuado con llamar al orden a los grandes deudores tributarios, entre los que se encuentran varios medios de comunicación. Lo más grave resulta cuando pequeñas bodegas y boticas son cerradas por algún error u omisión, imponiéndoles previamente multas onerosas, las que por una deficiente orientación y asesoría de los involucrados, al poco tiempo resultan elevadas, y después sancionándoles con el cierre de su negocio por parte de la SUNAT. ¿Por qué esa diferencia en el trato que hace la SUNAT frente a los contribuyentes? Es que al parecer, aún Vladimiro Montesinos sigue dominando en las entidades públicas, tiempo en el cual los amigos del DOC, especialmente en los medios de comunicación, tenían condonaciones tributarias, canjes de publicidad por deudas de impuestos, entre otras prebendas maquilladas de legalidad. ¿Cuándo acabará esta doble moral que permite alegremente aplastar a los pequeños y tratar con guantes de seda a los grandazos? Recuerdo, amigo televidente, cuando se mencionan en algunos diarios, por ejemplo, que viene un remate de autos, de maquinaria, como por ejemplo aquí, dice, SUNAT elevó ingresos, captó más de 20 millones, esto aparece en, aquí lo tenemos un momentito, a ver, el diario oficial El Peruano del último sábado, y señala también que se está recuperando la deuda de aquellos contribuyentes con procesos en cobranza coactiva por no cumplir con sus obligaciones tributarias y que se va a llegar a remates de autos, de maquinaria, de computadoras, todo aquello que se pueda embargar. Pues bien, por lo general, el embargo que se hace es a la botica de la esquina que porque omitió de repente algo o sencillamente le cayó una multa, esta no es bien asesorada, no es de alguna forma bien notificada, pasan los meses y esta multa con los intereses crece. No puede pagar así el dueño de la bodeguita, de la botica, de la farmacia chiquita, de la persona que hace pasteles, por ejemplo, entonces aumenta y tiene que cerrarse el negocio. Si no lo cierra la misma persona, lo cierra la SUNAT. Hay casos en que llega el embargo y le quitan hasta el mostrador, le quitan la refrigeradora. Pues bien, esos son por lo general los casos que se ven de abuso. Hay una asimetría en el tratamiento a las grandes empresas y el tratamiento que se hace a los ciudadanos con negocio. La pregunta entonces es,
lo que se está viendo es algo que se ha visto en los años 90, donde el DOC Montesinos tenía sus amiguitos y a ellos nadie los tocaba. Incluso vía RUC sensible y otros trámites, la SUNAT trataba con manos de seda a aquellos amigotes del DOC Vladimiro Montesinos. La pregunta es, ¿quién gobierna en el Perú? ¿Montesinos y sus amigos? Lo tiene usted en pantalla, vamos a recibir el comentario del panel y las llamadas telefónicas del público. Vamos con el panel. Hablabas de deudas tributarias, Rafael, y hay dos puntos que a mí me gustaría tocar. La primera, porque tienes razón, después del señor Velarde, no se ha dicho casi nada sobre las deudas tributarias y sobre todo las deudas de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que abrir las puertas a todos, ¿no es cierto? No podemos, por ser medios de comunicación, tapar el sol con un dedo. Y yo recuerdo algunas cosas sorprendentes que estoy viendo aquí en mi correo que había guardado como archivos, y de cifras realmente alucinantes, ¿no es cierto? Porque decía que las empresas de comunicación, lo decía el señor Velarde en el 2009, deben 176 millones a la SUNAT, 176 millones solamente el rubro de medios de comunicación, ¿no es cierto? Entre ellos hay varios conocidos. Pero de esto, además, el señor Velarde informaba que habían 48.156 millones que estaban en cobranza coactiva. O sea, de todos estos 176, 48.000 y tanto estaban en cobranza coactiva. Pero de estos 48.000 en cobranza coactiva, 34 millones corresponden a empresas que fueron creadas para originar fraudes. O sea, esas llamadas empresas cascarón. Encima hay empresas que fueron creadas para causar fraude a la SUNAT. O sea, las cifras son muy alarmantes realmente. Otra cosa que salió y que sorprendió a muchísimos entre las empresas que más deben al Estado en temas de la SUNAT, yéndome ya a lo general, no a lo específico de los medios, habían los denominados deudores no habidos. O sea, como si no existieran, como si no se supieran dónde están, como si no los conocieran. Y hablamos de cifras bastante grandes, entre ellas algunas que tienen que ver con el tema aurífero, por ejemplo, Oro Andino con 178 millones, Oro del Sur con 125 millones, Sol Naciente, hay realmente acopiadores, exportadoras de metales preciosos, 174 millones, 895 mil, cifras astronómicas, y dicen que son deudores no habidos. O sea, terminan debiéndole del Estado cientos de millones y no saben quién les debe cientos de millones, y no es dinero de ellos, es dinero de todos los peruanos, porque es dinero del Estado, dinero de impuestos que debió haber sido cobrado a tiempo. Hay muchas cosas que ver y muchas cosas que transparentar en temas de la SUNAT.